Hola, hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, de donde nos estés escuchando, nuestro querido Radio Escuchas. Es un gusto para nosotros tenerte nuevamente en este bello podcast sobre el turismo, de la mano de tu servidora Eliana y de la mano también de nuestra compañera y licenciada Lea Gómez. Hoy el tema será la evolución de la operación de las cadenas hoteleras en México. Y vamos a tocar varios puntos en el que hablaremos sobre la expansión, la Segunda Guerra Mundial, las posguerras, cómo funcionó las primeras cadenas hoteleras dentro del país, etcétera, etcétera. Y bien, pues vamos a dar inicio. Pues como primer punto vamos a hablar sobre la expansión del turismo internacional dentro de nuestro país y cómo este afectó de acuerdo a la insuficiencia de ofertas de establecimientos hoteleros. Pues dentro del país, como bien sabemos, pues en la segunda parte del siglo XX pues estuvimos en guerra y todo. Y en ese lapso pues el país atravesaba la parte de ser un pueblito, un lugar de campo, a convertirse en lugar a una ciudad ya bastante, ahora sí que más desarrollada. Entonces estábamos como que en ese trance, en ese cambio, en ese lapso. Entonces llegó a haber ahora sí que mucha insuficiencia de oferta de establecimientos hoteleros. O sea, así como que dice México no es, podríamos decir que no estaría como considerado como un país que recibiera turismo para ese momento. Pero pues obviamente como todo, ¿no? En esta vida todo existe, todo hay. El turismo empezó a tomar más fuerza dentro de este sector. Dice, los imaginarios hollywoodescos asociados a la vida urbana, quienes ya vivían en zonas ya más desarrolladas y promovidas ahora sí que por las producciones de cines, de teatro, de todo, que pintaban un México mucho más aquí de las altas sociedades, como dicen por ahí. Pues esta representaba ahora sí que la vida que muchos querían, o sea, las aspiraciones que se tenían. Ahora sí que pues estas personas estaban en primer lugar, los primeros lugares eran los viajeros, quienes normalmente pues sabemos, ¿no? Un turista o un viajero es aquel que sale de su lugar de origen para conocer otros, para empaparse de la cultura. Entonces, pues en primer lugar, quienes tenían estos llamadas, este auge por conocer, pues eran principalmente pues los viajeros. Posteriormente, pues ahora sí que la economía y la sociedad que se vio involucrada después de la guerra, de la posguerra, pues en Estados Unidos, al ser un país muy cercano a nuestro país, pues esta alimentaba las ganas de los viajeros por la cercanía que se tenía de México a Estados Unidos, y pues el turismo era como de que se va a explotar y se va a explotar y se va a explotar. Ahora sí que pues les digo, al ser un país muy cercano se veía bien marcado el crecimiento del turismo. Entonces eso incluso llegaba a provocar pues la insuficiencia de establecimientos. ¿Y qué creen? Gracias a esa ausencia o a esa falta, insuficiencia de establecimientos, ahí es cuando empiezan a llegar las cadenas hoteleras. Ahora sí que vieron un punto muy estratégico dentro de nuestro país y fue de ahí donde empezaron a surgir. Y de ahí toma el papel relevante Hilton e Intercontinental, que sirvieron tanto a la lucha de la ideología de confrontación de este-oeste como al impulso del turismo y de la hotelería internacional, por supuesto. Pues bajo la orientación de políticas específicamente delimitadas para grupos de instalaciones dentro y fuera de su país. Y a partir de eso, de hacer varios diagnósticos, de conocer, de hacer, de visualizar, de manuales, de planes, de todo esto, pues la intención de impulsar todo el turismo o todas las políticas públicas, pues nace en la Constitución de Fogatur en el año de 1956, lo que hoy conocemos ahora sí que como Fonatur.
Entonces empieza a surgir todo pues se va a encargar de construir un crédito hotelero para lograr el propósito del crecimiento del turismo dentro de nuestro país. Pues sabemos que después de la posguerra vinieron muchos cambios, vino la transición de un lugar de campo a un lugar de ciudad a traer turismo, el turismo empezó a crecer. Entonces, pues a causa de ese crecimiento nos veíamos en la necesidad de construir más establecimientos, más esto, o sea, sin darnos cuenta, el turismo poco a poco fue ahora sí que abarcando esta parte dentro del país. Y pues en ese momento, pues el territorio mexicano no se reportaba, ¿no? Pues la ausencia de estas instalaciones, como habíamos mencionado, no eran adecuadas a lo que otros países o a los que otros ciudades acostumbraban, ¿no? A tener. Entonces, pues los extranjeros empezaron a ver que en México hay una muy buena posibilidad de crecer, por lo que decidieron pues hacer inversiones y empezar a operar por empresas extranjeras. Y pues a pesar de que de manera creciente pues incrementaban los flujos de los viajeros, y más que nada México recibe la mayor parte de sus turistas, de su turismo surge de Estados Unidos. Los mayores visitantes que tenemos hasta el día de hoy en nuestro país son estadounidenses, los norteamericanos. Son quienes más visitan nuestro país, como mencionábamos anteriormente, por la gran cercanía que hay entre Estados Unidos y México. Posteriormente le siguen los canadienses y ahí vamos desglosando mucho más. Ahora sí que pues en esos años, pues las cadenas hoteleras internacionales que funcionaban en México pues se convirtieron en la escuela de innumerables ejecutivos y directores de establecimientos hoteleros que se convertirían claramente a su vez en cadenas nacionales. Las cadenas siguen siendo una escuela de ejecutivos de alto nivel para algunas cadenas. AM Resorts, por ejemplo, es una de ellas, y pues como mencionábamos, es importante conocer, ¿no?, toda esta parte, cómo a través de la guerra, de la posguerra, pues va surgiendo esta necesidad, ¿no?, del cambio, de motivar al país a un cambio más que nada, porque después de la guerra pues hubo mucho movimiento que pues era necesario, ¿no?, conocer, adaptarse y ir viendo, y pues obviamente era muy notorio el cambio que se haría, y además teniendo en cuenta la cercanía que tenemos con varios países, y nuestro país vecino se convirtió ahora sí que en el mayor invitado de nuestro país, es quien más ha estado visitando, y hasta el día de hoy podemos corroborar con datos que pues son los más frecuentes de ver en nuestro país, y es ahora sí que una agradable visita para nuestro país. Así que esperamos que siga siendo así, y pues no es casualidad que pues para esas épocas sean pues las cadenas hoteleras de Estados Unidos las que estén más activas, o las que hayan tenido más presencia dentro de nuestro mercado. Pues ahora sí, como volvemos a tocar el punto, teníamos la cercanía que existe, y hasta el día de hoy sigue existiendo. Por mi parte es todo lo que tengo que comentar al respecto, y a continuación les dejo con mi compañera Lea, que les va a continuar hablando un poco acerca más del tema, tocando otros puntos muy interesantes y muy importantes también para este día, esta sesión. Continuamos contigo, Lea. Las cadenas nacionales se multiplican en las décadas posteriores y se incorporan a la operación en México como las siguientes: Hoteles de México, que se funda en 1974 por iniciativa del señor Brockman; las hoy desaparecidas cadenas Econoteles y Casteles de México, cuyo fundador fue Pedro Brunner, que era un conocido hotelero de los años 70 en México; Calinda Quality Inns, que se introdujo en México en 1978;
Viva Corporación Turística, que se fundaría en 1978-1979, buscando ser un consorcio de ramificaciones en el negocio turístico. Hoteles Misión, que nació en 1974 con el nombre de La Palapa, siendo desde entonces presidente del consejo el señor Roberto Zapata. Y por último, Bojorquez y Real de Minas, esta última todavía existente. Entre las cadenas internacionales que inician su operación en México se encuentran Hyatt, que se instaló en 1978 en México a consecuencia de la decisión del grupo Visa, que es Valores Industriales S.A., Ramada Inn, que también inicia sus operaciones en este decenio, y algunas de las cadenas hoteleras españolas como Oasis y Sol Meliá, que con el Plan Futures iniciaron un proceso de recepción de apoyos gubernamentales para su expansión internacional. La evolución de las cadenas hoteleras en México ha sido muy dinámica. Las cifras de Fonatur en 1983 apuntaban la existencia de 20 cadenas nacionales con 17.778 cuartos, 12 cadenas extranjeras con 21.785 cuartos. Según el análisis de Jiménez, en 1996 se pasó a 38 cadenas nacionales con 36.721 cuartos y 26 cadenas extranjeras. Finalmente, al final del 2006, el número de cadenas nacionales totalizó en 47 con 61.078 cuartos, 40 cadenas extranjeras y 84.109 cuartos. La promoción del turismo supuso una expansión del crédito hotelero para nacionales que necesitaron de las cadenas hoteleras para asegurar la operación, siendo incluso requisito indispensable para el otorgamiento de crédito tanto para instituciones bancarias como para Fonatur. Su influencia fue muy amplia y aún los mismos inversionistas se sujetaron a las condiciones establecidas por las cadenas en sus políticas de operación y en sus reclamos de diseño arquitectónico, que sin duda han modelado el paisaje urbano turístico de los destinos mexicanos desde entonces. Las cadenas internacionales de operación hotelera aparecieron en México al final de la década de los 40. Inició con la década intercontinental, que administraría por largo tiempo el Hotel Reforma y la cadena Hilton, que se instalaría a mediados de la década de los 50 con 3 hoteles en el país. Ambas cadenas dejarían de tener operaciones en México para la década de los 70 y de los 80, estando ambas nuevamente presentes en el país para el segundo lustro de la cadena de los 90. Por otra parte, las cadenas hoteleras nacionales se considera que iniciaron en la década de los 60, aunque en la segunda mitad de los 50 César Balsa estaba en conformación de la llamada cadena Balsa, que en octubre de 1957 se constituyó formalmente con el nombre de Nacional Hotelera. Hacia el final de la década de los 60 comienzan operaciones de otras cadenas, ya dentro de la coyuntura que ofrecen las Olimpiadas en el país en 1968 y que precedieron otro gran acontecimiento mundial, que fue el Campeonato Mundial de Fútbol en 1970, cuyo desarrollo requería la ampliación de la oferta hotelera. Muchas gracias, estimada Lea, por la información que nos compartiste, esperando que sea de agrado para todos aquellos que nos escuchan. Y pues tristemente ha llegado a su final esta pequeña sesión, así que nuevamente les agradecemos por permanecer un capítulo más aquí en su podcast Miraculers. Seguimos sintonizándonos con más temas de interés para cada uno de ustedes. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, a seguir escuchándonos. Y pues nos vemos en la siguiente sesión. Fue un gusto estar con ustedes y compartirles toda esta información. Nos vemos. Gracias.